Si quieres conocer el relato completo de las fuerzas invisibles que gobiernan tu destino, permanece aquí, porque lo que escucharás no es una explicación más. Es un llamado que toca fibras que no habías sentido desde hace mucho tiempo. No llegaste a este video por azar, aunque tu mente lo piense así. Llegaste porque en ti hay algo que llevaba tiempo esperando esta vibración. Algo que reconoció una señal escondida entre las palabras. Desde el instante en que comenzaste a escuchar, una frecuencia silenciosa empezó a desplegarse en tu interior, como si una brasa encubierta por siglos volviera a encenderse con un soplo. Ese soplo no viene de afuera, viene de tu memoria más antigua, la que nunca murió, aunque pareciera dormida. Imagina por un momento que lo que llamas futuro no está delante de ti, sino en ti, como un código esperando ser descifrado. Eso mismo enseñó Thoth desde los tiempos en que su presencia recorría los templos de Egipto. No hablaba de construir nada nuevo, sino de recordar lo que ya estaba sembrado en el alma. Cada respiración, cada latido, cada gesto consciente era para él una nota en una partitura invisible que, al ser leída, revelaba la verdadera armonía de la existencia. Y esa armonía no dependía de logros, de títulos ni de conquistas, sino de vibración. Por eso se decía que Thoth no escribió solamente con palabras, sino con geometrías vivas, con símbolos que no explicaban, despertaban. Mientras escuchas, quizá notes que tu piel se eriza o que tu respiración cambia. Eso no es sugestión, es resonancia. Es la manera en que tu campo responde cuando un recuerdo oculto empieza a abrirse paso. Recuerda, el despertar no sucede porque alguien te convence, sino porque reconoces lo que ya sabías. Así ocurre con los símbolos que parecen familiares, aunque nunca los estudiaste, con nombres como Hermes o Tauti, que suenan extrañamente cercanos, aunque jamás pasaron por tus libros. Thoth no actúa en la mente racional, actúa en la memoria ancestral, en la vibración silenciosa que guardas desde antes de este cuerpo. Haz ahora una pausa y toma un respiro profundo. Inhala contando hasta 4, sostén brevemente y exhala alargando hasta 8. Hazlo 3 veces y percibe cómo el tiempo se ralentiza en tu interior, cómo tus pensamientos pierden fuerza y emerge un espacio más amplio. Ese espacio no es vacío, es presencia. Es la misma presencia de la que hablaban los iniciados cuando decían que el verdadero templo no se levantaba en piedra, sino en la conciencia del buscador. Allí, en el silencio, es donde la voz de Thoth se vuelve audible, no con frases elaboradas, sino con claves que tu ser entiende sin mediación. Pero pregúntate, ¿por qué estas enseñanzas fueron ocultadas, distorsionadas, incluso prohibidas? Porque quien recuerda que la realidad exterior es solo un reflejo de su vibración interior, ya no puede ser manipulado. Como es arriba, es abajo, decía la tabla esmeralda. Y no era un lema poético, era un código operativo. Lo que vibras dentro se refleja fuera. Cuando un ser humano encarna esa verdad, se vuelve soberano. Y la soberanía no se administra desde afuera. Por eso el poder externo necesitó cubrir la brasa con cenizas, transformar el fuego en dogma, reemplazar la vibración viva por rituales vacíos. Sin embargo, lo verdadero nunca se pierde, solo se esconde, y ha llegado el momento de desenterrarlo. Empiezas a sentirlo ahora mismo, aunque no lo busques. Es un movimiento interno, casi imperceptible, como si una capa invisible se despegara de tu piel. Esa es la frontera del velo, el umbral entre lo que creías sólido y lo que siempre estuvo guiándote desde lo invisible. Allí se encuentra la verdadera visión.
no la que depende de los ojos, sino la que nace del espíritu despierto. Cuando permites que esta visión emerja, comprendes que no estás aquí para acumular respuestas, sino para formular las preguntas correctas, porque Todd no vino a fabricar seguidores, vino a encender buscadores, y ahora ese fuego está en ti. Lo sientes como un calor sutil en el pecho, como un estremecimiento en la nuca o una calma profunda en la respiración. No lo ignores. Esa es la señal de que tu frecuencia ya está respondiendo, de que el código comienza a desplegarse. Recuerda que no estás oyendo un cuento ni una teoría bonita. Estás entrando en un campo de activación. Permanece en él, permite que te atraviese y prepárate, porque lo que sigue no es un conocimiento externo, sino un recuerdo interior que estaba aguardando tu permiso para despertar. Y tú puedes sentir cómo lo invisible empieza a hablarte en silencio. Puedes sentirlo ahora, como una presencia que no pide permiso, sino reconocimiento. Como una melodía que llevaba tiempo tocando a distancia y que por fin llega a la orilla de tu oído. No busques demostrarla con pruebas. La voz que ahora te llama se instala en otra lógica, la de la coherencia sentida, la que no necesita convencer porque ya sabe. Esta coherencia tiene un ritmo propio, diferente a la urgencia de la prisa moderna. No es acumulación sino ajuste. No es rendimiento sino sintonía. Cuando la experimentas, entiendes por qué los antiguos hablaban de iniciación como de un retorno. Volver no es retroceder, es reencontrarte con una frecuencia que llevas dentro desde antes de tener nombre. Puede que hayas pasado la mayor parte de tu vida sin reconocer esa frecuencia. Te enseñaron a poner la mirada afuera, a valorar lo visible, a medirte por logros externos. Así se pierde la costumbre de escucharse. La cultura te pidió que trajeras pruebas al mundo y, al exigir pruebas, te empujó a apagar el fuego interno. No es culpa tuya. Es la consecuencia de un sistema que prefiere súbditos bien formados a seres libres, capaces de ver por sí mismos. Pero ahora, la costumbre puede invertirse. No requieres un título ni la aprobación de una autoridad externa para reconectar con tu centro. Solo necesitas un momento de honestidad y la disposición a estar presente. Permite que las imágenes lleguen sin forzarlas. Imagina un ibis caminando al borde del agua, tocando con su pico la superficie y al mismo tiempo mirando el cielo. Observa cómo sus pasos no dudan entre la tierra y la luz. Ese ibis es un espejo suyo, no el ornamento de un mito, sino una metáfora viva de quien transita dos mundos sin romperse. Todd fue descrito así porque su tarea era caminar esas fronteras, traducir lo informe en signo, lo fugaz en mapa. No para dominarlos, sino para recordar que todo mapa contiene un camino de regreso a casa. Y tu casa no está en la colección de objetos que acumulaste, sino en la coherencia que tu cuerpo aprende a sostener cuando dejas de luchar contra él. Hay prácticas sencillas que no piden fe, solo presencia. Coloca la mano izquierda en el centro del pecho y la derecha sobre el abdomen. Siente el peso de las palmas como si fueran dos anclas tibias. Respira con suavidad, sin tratar de controlar la experiencia. Observa cómo el cuerpo responde a la atención. No se trata de forzar una sensación nueva, sino de permitir que lo antiguo recuerde su tono original. Repite internamente estas palabras, no como un mantra que buscas creer, sino como un sello. Estoy aquí, te escucho, no porque las palabras sean mágicas, sino porque la intención hace que la vibración interna deje de fragmentarse. Mantén las manos allí unos minutos y deja que la respiración te recuerde el ritmo que te pertenece. Cuando sostienes este ritmo,
Algo en el campo alrededor tuyo empieza a reorganizarse. No se trata de manipular el mundo, sino de reorganizar tu campo de percepción hasta que el espejo deje de deformar la imagen. La tabla esmeralda lo anunciaba. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Esa frase no es un eslogan hermético, es una observación pragmática. Si cambias la calidad de tu interior, de manera gradual, el exterior dejará de ser un ajedrez que te obliga a mover piezas y se volverá una escena que responde a tu tono. Al principio los cambios son sutiles, una conversación que toma otro cariz, una puerta que se abre con facilidad inesperada, una idea que llega con claridad. No son milagros grandilocuentes, sino la música de la coherencia tocando su primer acorde. No confundas esto con pasividad. Existe una diferencia entre esperar con resignación y sostener con presencia. La vida no te exige menos acción, te exige otra calidad de acción, una práctica que surge desde el centro. Cuando actuar proviene de la resonancia interior, las decisiones tienen una precisión distinta. Cuando vienen del miedo, generan fricción. Aprende a distinguir, practica la pausa antes de mover y observa cómo la inercia del mundo cambia de aliados. Ya no te empuja la ansiedad, sino la claridad. El trabajo real consiste en cultivar ese lugar en ti donde la mente y el cuerpo laten como una sola cuerda afinada. Recuerda que la sabiduría de Todd no se presenta como doctrina rígida, sino como indicaciones para el que quiere volver a su propio laboratorio interior. No hay recetas universales porque cada campo vibra con su historia. Sí hay principios que funcionan como brújulas. Silencio deliberado. Atención sostenida. Sensación corporal. Si incorporas esos 3 pasos en tu día, aún sin fanfarria, irás rearmando la arquitectura de tu percepción. Hazlo sin culpa, sin buscar un resultado inmediato. La transformación verdadera respira despacio. A veces lo más profundo sucede en la franja entre un pensamiento y otro, en la pausa que tu prisa antes consumía. Tal vez ahora te preguntas cómo sostener esto cuando el mundo reclama tu atención con urgencia. Hay un gesto simple y práctico. Identifica 3 momentos del día donde puedas volver a tu centro antes de levantarte, en medio de la tarde, antes de dormir, y dedica 3 minutos a la respiración atenta y al contacto con tu cuerpo. No necesitas un altar ni un espacio especial. Cualquier rincón donde te permitas ser sincero, basta. Con el tiempo, esos minutos se transforman en cordones que conectan tu día con una matriz más amplia. Es lo que los iniciados llamaban regresar al templo, no un lugar físico, sino un hábito de presencia que convierte lo ordinario en ritual. No esperes que la vida se vuelva perfecta. La coherencia no anula los desafíos, los atraviesa con otro sentido. Verás que los mismos desafíos aparecen, pero tu manera de sostenerlos cambia. Ya no respondemos desde la herida, sino desde la claridad que permite ver la herida como un punto de información. El cuerpo te seguirá marcando lo que aún requiere atención. La diferencia es que aprenderás a escuchar sin juicio, y esa escucha es, en sí misma, una forma de curación que no pretende anular la sombra, sino integrarla como parte del mapa. Mientras avanzas en este retorno, vigila la tentación de convertir la experiencia en espectáculo. El verdadero camino no se exhibe, se habita. No se trata de alcanzar un estado permanente de éxtasis, sino de traer presencia a cada gesto cotidiano. Deja que la transformación sea un tejido silencioso que cambia la textura de tu vida sin que ella tenga que anunciarlo. Confía en la lentitud del reencuentro. Recuerda que lo que se hace con prisa suele desvanecerse.
pero lo que se cultiva con constancia se arraiga. Ahora, si sigues aquí, empieza a notar las pequeñas evidencias, una intuición que acierta, una conversación que fluye diferente, una elección que se siente menos pesada. Son señales de que la frecuencia que sostienes está haciendo su trabajo. No te apresures a explicarlas, solamente regístralas y agradece en silencio. Ese agradecimiento no es un ritual vacío, sino un refuerzo vibratorio que ayuda a estabilizar el cambio. Y cuando el mundo te reclame volver a la vieja dinámica, recuerda que siempre puedes regresar a las palmas sobre el pecho, a la respiración larga, a la frase sencilla: estoy aquí, te escucho. Lo que hoy comienzas es un gesto humilde, pero decisivo, de volver a tu vida la autoridad de la percepción, no por orgullo ni por excentricidad, sino por sentido. Serás menos víctima de las historias ajenas y más artífice de la tuya. Y en ese tránsito, la voz de Todd hará su papel de guardián silencioso. No te dará respuestas fáciles, sino herramientas para que puedas recordar, porque el verdadero misterio no es encontrar algo nuevo, sino aprender a ver con los ojos del que siempre supo. Si aceptas este llamado, la senda se desplegará en el tiempo, paso a paso, como un mapa que no se lee de una vez, sino que se camina con paciencia y dignidad. Permanece atento, sigue respirando, sigue volviendo. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya está respondiendo. No es casualidad, no es simple curiosidad, es el eco de una memoria más antigua que tu nombre, que tus recuerdos, que tu propia biografía. Esa memoria no habla con palabras, habla con vibraciones. Y cuando sientes esa vibración moverse en tu pecho, es la señal de que el código empieza a activarse. No busques comprenderlo con la lógica común, porque la mente que duda siempre pedirá pruebas. La vibración, en cambio, no necesita pruebas. Se reconoce a sí misma. Piensa en un templo en ruinas. A simple vista parece polvo, piedras dispersas, columnas quebradas. Pero si entras en silencio y dejas que el aire se asiente, percibirás algo más. Un murmullo invisible que todavía habita esas piedras, como si el lugar conservara la huella de todas las oraciones pronunciadas allí. Eso mismo ocurre en ti. Aunque creas que lo sagrado se olvidó, aunque sientas que perdiste el rumbo, hay restos vivos dentro de ti, piedras que aún conservan la vibración original, y basta una chispa de atención para que vuelvan a encenderse. Muchos maestros dijeron que la iniciación era como encender un fuego en un terreno húmedo. La leña parece inútil, el humo confunde, todo parece apagarse una y otra vez. Pero si persistes con suavidad, si das aire con paciencia, el fuego se levanta y, cuando lo hace, ya no necesita esfuerzo, arde solo. Así sucede con tu frecuencia, no tienes que inventarla. Solo sostener el espacio suficiente hasta que recuerde cómo brillar. Lo sorprendente es que el cuerpo participa en ese recuerdo con una fidelidad absoluta. Tus órganos, tus nervios, tu respiración, todo se convierte en un instrumento afinable. Bruce Lipton lo demostró desde la biología. Las células no reaccionan primero a los genes, sino al entorno vibracional que las rodea. Y tu entorno más cercano no es la calle, ni la casa, ni la ciudad. Es la emoción que sostienes a cada instante. Cuando vibras miedo, tu biología aprende a sobrevivir. Cuando vibras confianza, tu biología aprende a expandirse. Es así de simple y así de radical. Por eso Todd insistía en que la verdadera medicina no era externa. Decía que el cuerpo es el eco de la conciencia, que lo que el alma no puede sostener, el cuerpo lo grita, no como castigo,
sino como mensajero. Y aquí se abre un giro que puede cambiarlo todo. Si el cuerpo grita lo que el alma calla, entonces escuchar al cuerpo con presencia no es debilidad, es sabiduría. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en código. Cada tensión, cada síntoma, cada fatiga es una frase incompleta que espera ser leída. Imagina por un instante que tus pulmones no están débiles, sino cargados con palabras nunca dichas, con llantos ahogados, con silencios forzados, o que tus rodillas no están viejas, sino rígidas de tanto resistirse a inclinarse ante la vida, de tanto miedo a soltar el control. Y si tu estómago no fuera frágil, sino el archivo de todas las verdades que tragaste sin poder digerir, no cambiaría tu mirada hacia tu propio cuerpo, no lo tratarías con más ternura. Esa es la invitación, transformar la batalla contra ti mismo en un acto de reconciliación. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos por un instante y busca en tu cuerpo un punto de incomodidad. No trates de borrarlo, solo escucha. Pon la mano sobre ese punto y dile en silencio: te veo, te escucho, estoy contigo. Mantente ahí unos segundos, sin esperar un resultado inmediato. Ese gesto, tan sencillo que parece insignificante, es en realidad un código vibracional. Tu cuerpo reconoce la presencia, y cuando la reconoce, empieza a liberar la densidad acumulada. No necesitas técnicas complicadas ni rituales sofisticados. Necesitas presencia, y la presencia es el puente más antiguo entre el espíritu y la materia. Así lo enseñaban en las escuelas de misterios de Egipto. Los iniciados no memorizaban teorías, aprendían a escuchar. El silencio no era ausencia de sonido, era el templo donde lo invisible podía hablar. La atención no era tensión de la mente, era presencia viva. Y la percepción sutil era la llave que abría el ojo oculto, el ojo que no ve formas, sino conexiones. Ese ojo sigue en ti, esperando que le devuelvas la mirada. Cuando entras en ese estado, incluso por unos instantes, notas que el tiempo cambia de textura, el aire parece más denso, las paredes respiran, los árboles te escuchan. No es fantasía, es sensibilidad. El campo vibracional responde de inmediato a tu frecuencia, y al responder, reorganiza las piezas de tu realidad. Los antiguos lo llamaban magia. Los físicos hoy lo llaman coherencia cuántica. Da igual el nombre. Lo esencial es que la vida empieza a reflejarte con más precisión de la que imaginas. Pero aquí está el secreto que casi nadie quiere aceptar. Este poder es demasiado simple. No se puede controlar, no se puede vender, no se puede monopolizar. Por eso fue prohibido, ocultado, disfrazado de superstición o reducido a dogma. Porque un ser humano que recuerda su frecuencia ya no es manipulable, ya no necesita intermediarios, ni sacerdotes, ni autoridades externas. Un ser humano coherente es soberano. Y eso amenaza a cualquier sistema basado en el miedo. Tal vez por eso, sientes ahora un cosquilleo extraño, una mezcla de emoción y desconfianza. Es normal, es el antiguo hábito de tu mente que teme lo simple porque lo simple desarma al control. Respira profundo y deja que esa desconfianza también tenga su espacio. No luches contra ella, solo obsérvala. Y verás cómo, al ser vista, también se disuelve. Lo que comienza a despertarse en ti no es una técnica más, no es un secreto nuevo, es la memoria de tu soberanía. Y esa memoria no pide nada espectacular, pide solo una cosa: constancia. Regresa a ti 3 veces al día, aunque sea por 1 minuto. Coloca la mano en tu pecho, respira, recuerda. Ese gesto repetido es suficiente para reescribir tu campo.
Y cuando el campo cambia, todo cambia. No por milagro externo, sino porque la vida no puede hacer otra cosa que reflejar lo que vibras. ¿Lo sientes ya? Esa calma que empieza a expandirse, ese suspiro que parecía atascado y ahora fluye, esa sensación de que algo invisible te está reconociendo. Eso es, no lo ignores. Quédate ahí un poco más. Deja que se asiente, porque cada vez que sostienes esta vibración, estás diciendo al universo, estoy listo. Y el universo, como un espejo perfecto, responde. Si permaneces en este estado un instante más, descubrirás que la realidad empieza a volverse transparente. No porque desaparezcan las formas, sino porque detrás de cada forma surge un pulso, una vibración que antes ignorabas. El rostro de alguien ya no es solo piel y expresión, es un campo vibrando con sus memorias. Una calle no es únicamente edificios y pasos, es un río de frecuencias que se entrelazan, se atraen y se repelen. Esa visión no se logra con los ojos físicos, sino con lo que los antiguos llamaban el ojo oculto, el centro de percepción que no depende de la luz exterior, sino de la claridad interior. Ese ojo no se abre con violencia, no responde a fórmulas rígidas ni a rituales espectaculares. Se abre como se abre una flor en primavera, en silencio, con paciencia, en la medida exacta de tu coherencia. Si fuerzas, se cierra, si dudas, se nubla, pero si respiras con presencia y sostienes la atención en el ahora, la membrana que lo cubre comienza a disolverse. Lo notas en detalles casi imperceptibles, una sensación de densidad en el aire, un estremecimiento en la piel, un instante en que el tiempo parece detenerse. Es ahí donde empieza la verdadera visión. Los iniciados de Egipto sabían que este ojo era un portal. No lo llamaban glándula, lo llamaban templo. Decían que en su interior se encontraba un punto de unión entre el mundo visible y el invisible, y no estaban equivocados. Hoy la ciencia moderna, al estudiar la glándula pineal, encuentra rastros de cristales capaces de responder a campos electromagnéticos, como si estuviera diseñada para captar realidades más sutiles. Lo que para los sabios era un portal, para la ciencia es un misterio biológico. Pero el misterio no cambia. Sigue siendo la puerta que conecta lo que ves con lo que eres. Cuando ese portal se activa, aunque sea por unos segundos, la percepción cambia de raíz. No ves objetos, ves conexiones, no ves personas, ves espejos, no ves casualidades, ves símbolos. Una canción que suena en el momento exacto ya no es coincidencia, es respuesta. Un número que se repite una y otra vez ya no es azar, es un mensaje. El universo entero empieza a hablarte en un lenguaje que no conocías, pero que tu alma entiende desde siempre. Es un lenguaje sin diccionario, pero lleno de resonancias, y cada vez que prestas atención, la fluidez aumenta. Thoth enseñaba que este lenguaje es el verdadero alfabeto del cosmos, que antes de que existieran letras o palabras, existían vibraciones, y esas vibraciones eran geometrías vivas que sostenían la creación. Por eso cada símbolo antiguo, cada mandala, cada inscripción en las paredes de los templos, no era solo arte, era vibración codificada. Era un recordatorio para el ojo oculto de quienes se atrevían a mirar más allá de la superficie. Al contemplar esos símbolos en silencio, no se trataba de entenderlos, sino de permitir que su vibración despertara la tuya. Este despertar no significa ver luces deslumbrantes o experimentar visiones fantásticas. A veces es mucho más sutil. Es la certeza de estar acompañado incluso cuando estás solo. Es la sensación de que una decisión tiene un sabor distinto aunque aún no la hayas tomado.
Es la intuición que llega con tanta claridad que no deja espacio a la duda. Todo esto son destellos del ojo oculto recordándote que siempre hubo más de lo que los sentidos comunes permiten. Y aquí surge una paradoja. Cuanto más sutil la percepción, más real se siente. Lo tangible empieza a parecer más frágil que lo invisible. Un pensamiento coherente mueve más realidad que un esfuerzo físico desesperado. Una emoción sostenida abre más caminos que 1000 planes racionales. Así, el mundo externo deja de ser el escenario rígido donde luchas y se convierte en un espejo flexible que responde a tu tono. Comprender esto no es teoría, es inicio de soberanía. Haz un ejercicio ahora, sencillo pero profundo. Cierra suavemente los ojos. Imagina un punto de luz en el centro de tu frente, no como algo externo, sino como un pulso interno. No lo fuerces. Basta con sentir que está ahí, latente. Respira y observa si algo cambia en tu cuerpo. Quizás un hormigueo, un calor, una calma. Permanece ahí unos segundos. Esa simple atención es ya un acto de apertura. No necesitas ver imágenes espectaculares, solo sostener la sensación de que hay un ojo interno aprendiendo a recordar. Y cuando vuelvas a abrir los ojos físicos, observa el mundo con esa memoria activa. Mira una pared, un árbol, un rostro, y pregúntate en silencio, ¿qué hay detrás? No esperes una respuesta inmediata. Deja que la percepción se acomode. Poco a poco, lo ordinario se volverá transparente y lo extraordinario se volverá cotidiano. Eso es lo que Todd llamaba visión antes de la forma. Percibir la vibración antes de que se convierta en materia. El riesgo aquí es caer en la fascinación, creer que ver símbolos, sentir energías o notar presencias es la meta. Pero Todd nunca enseñó eso. Él advertía que la visión es solo el inicio. El verdadero trabajo comienza cuando llevas esa visión a tu vida diaria. Cuando dejas que cada palabra, cada gesto, cada elección sea un reflejo de esa percepción ampliada. Porque no se trata de escapar al mundo visible, sino de habitarlo desde otro nivel. Ahora, mientras sigues escuchando estas palabras, presta atención al aire a tu alrededor. Siente su densidad, su temperatura, su movimiento. Imagina que no es solo aire, sino el campo vibracional que te sostiene. Y recuerda, cada respiración es un puente entre mundos. Cada inhalación trae lo invisible. Cada exhalación libera lo que ya no resuena. Si haces consciente ese puente, tu ojo oculto no se cerrará con facilidad. Permanecerá vivo, atento, listo para mostrarte lo que siempre estuvo ahí. Cuando la mirada interna se afina, el siguiente paso no es dramatizar la salida del cuerpo, sino aprender a moverse con elegancia entre capas de la realidad sin dejar de ser quien eres. No se trata de huir de la carne ni de buscar heroísmos esotéricos. Se trata de reconocer que la conciencia tiene modos de funcionar más allá de la identificación estrecha con un rostro, un nombre o una biografía. Imagina una embarcación que, sin romper su casco, extiende un puente de luz hacia otra ribera. Así puedes desplazarte sin abandonar tu ancla. El viaje fuera del cuerpo, cuando se enseña con sabiduría, es esa extensión, una navegación cuidadosa, respetuosa, sostenida por presencia. No te prometo visiones rimbombantes ni viajes cinematográficos. Lo que propongo es una práctica de cortesía con la propia conciencia. Comienza por reforzar la seguridad interior. Antes de intentar cualquier movimiento sutil, asegúrate de que tus límites están claros, que tu intención nace de la calma y no de la necesidad urgente de escapar. La prisa es enemiga del viaje profundo. Toma unos instantes para enraizarte,
Siente el punto de contacto de tu cuerpo con la superficie donde estés. Nota el peso de tus manos. Percibe la respiración que mantiene tu pulso. Esta ancla no limita, sostiene. Cuando el anclaje está firme, la conciencia puede extenderse como una red ligera. Visualiza ahora que desde el centro de tu pecho parte un hilo de luz fino y flexible que llega hasta el borde de tus sentidos. Ese hilo no es mágico, es la intención clara que guía la atención. No lo tires con violencia, estíralo con ternura. Observa cómo, al hacerlo, tu campo se vuelve más amplio sin desintegrarte. Puedes notar que ciertos recuerdos o imágenes se vuelven más nítidos, o que una melodía del pasado aparece como si alguien la tocara desde lejos. Deja que todo emerja sin juzgar. La integridad se mantiene porque tu cuerpo sigue siendo el hogar al que puedes volver en cualquier momento. En esos instantes de extensión, la ética del viajero es crucial. No atravieses lo ajeno con curiosidad descuidada. La conciencia que explora debe hacerlo con respeto, como quien cruza el umbral de una casa habitada. Saluda en silencio, observa sin robar, vuelve al lugar propio cuando el tiempo lo indique. El mundo sutil no es un parque temático, es un tejido de vidas e historias. Haz de tu exploración un acto de servicio. Busca comprensión, no consumo. Busca alianza, no prueba. Esta actitud protege tanto a quien viaja como a quienes se encuentran en los planos por los que te mueves. Mientras avanzas, notarás que la distinción entre soñar y estar despierto se vuelve menos tajante. Algunas experiencias pueden parecerse a los sueños lúcidos, pero con mayor claridad y propósito. La diferencia radica en el mantenimiento de la coherencia. En los sueños nos dejamos llevar. En el viaje consciente mantenemos la brújula del centro. Si en algún momento aparece miedo, aclara la intención con una frase sencilla y firme. Vengo en paz, vuelvo en paz. Repite esto internamente y siente cómo la vibración reordena la atmósfera a tu alrededor. No minimices los signos de incomodidad. Si algo no resuena, retrae el hilo y regresa al cuerpo. Tu sensibilidad es tu mejor guía. En ocasiones, la conciencia ampliada trae encuentros. No siempre son espectaculares. Puedes reconocer presencias que no necesitan nombres, o percibir líneas de información que se tejen entre personas, lugares y objetos. Aprende a distinguir entre información útil y simple ruido. La información útil tiene un sabor de claridad, no de confusión. Deja una sensación de comprensión, no de caos. Si recibes imágenes que parecen desconectadas, no te aferres a interpretarlas al instante. Guarda la impresión y permite que su significado madure con el tiempo. Muchas revelaciones se revelan como piezas que encajan cuando las miras desde la distancia. La práctica sostenida trae una consecuencia hermosa, la disolución gradual del asombro como fin último. Lo que antes era extraordinario se integra en la vida cotidiana, y la maravilla deja de ser espectáculo para convertirse en una tranquilidad constante. Así es como la sabiduría antigua operaba en los verdaderos iniciados, no como un escaparate, sino como un modo de ser que transforma la manera de caminar, de hablar y de amar. La verdadera oscuridad no es la que te impide ver, sino la que te hace creer que ver es un privilegio para pocos. Tu tarea es hacer que la visión sea un hábito, no una excepción. Ahora, unos ejercicios prácticos para sostener la habilidad sin sobreactuarla. Primero, establece una intención clara antes de dormir. Una frase breve, como «Permito ver lo que sirva al bien común». Anótala, repítela en voz baja y déjala como semilla. Segundo, practica la pausa de los 3 segundos.
Antes de responder a un impulso emocional, respira 3 veces y observa la sensación en el cuerpo. Esa pausa refina la red de tu atención y evita que la conciencia se disperse en reactividad. Tercero, lleva un cuaderno de impresiones sutiles, palabras, símbolos, sensaciones. No intentes interpretarlas de inmediato, solo registra. Con el tiempo, esas notas serán el mapa de tu progreso. Un aspecto que raramente se menciona y que merece atención es la integración social. Cuando la percepción cambia, también cambia la manera en que te relacionas. Algunas personas lo notarán y otras no. Evita el impulso de convertir cada experiencia íntima en relato público. Guarda lo esencial para los silencios compartidos con quienes escuchan con el mismo tono. La discreción es una forma de respeto hacia ti y hacia los demás. Comparte cuando la verdad pida ser compartida como alimento y no como exhibición. Finalmente, no olvides la humildad del regreso. Cada salida debe concluir con la elección consciente de regresar al cuerpo, de sentir de nuevo el peso de las manos, la frescura de la piel, la cadencia del pulso. Agradece en voz baja, gracias por custodiarme. Siente el retorno como un abrazo y deja que la experiencia se asiente en la carne como un regalo silencioso. No te midas por la espectacularidad de lo vivido, mídete por la paz que te deja. Si el viaje te ha removido emociones profundas, acompáñate con ternura, come algo que te nutra, bebe agua con atención, camina despacio. La integración sensorial es tan importante como la exploración misma. Continúa así, con pasos pequeños y constantes, y verás que la vida empieza a hablarte con más claridad. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tus oídos internos se han afinado. Lo que antes parecía una multitud de eventos inconexos, ahora te devolverá un patrón, una dirección. Y cuando eso ocurra, recuerda que la sabiduría de los antiguos no era acumulación de saberes raros, sino el arte de sostener la mirada y la respiración hasta que la vida misma se alinea con tu presencia. Sigue adelante con cuidado, sigue con gentileza, sigue con constancia. Y ahora que ya conoces la textura del regreso, detente un instante y siente cómo algo en ti se expande sin necesidad de moverse. Es como si una semilla que llevaba siglos enterrada en tu pecho hubiera comenzado a germinar. Y la raíz que brota no busca tierra afuera, sino dentro de tu propia esencia. Esa raíz es la señal de que la conciencia ya no está limitada al juego de percepciones ordinarias. Has comenzado a habitar lo que los sabios llamaban la doble naturaleza. Cuerpo físico y cuerpo sutil vibrando en un mismo compás. No es un fenómeno extraño ni ajeno a ti. Lo experimentas cada vez que sueñas lúcido, cada vez que presientes un acontecimiento antes de que ocurra, cada vez que un recuerdo que no viviste en esta vida parece hablarte como si fuera tuyo. Esos destellos son grietas en el muro de la materia, ventanas hacia un plano donde la conciencia respira más libremente, pero la mayoría de las veces los ignoras porque el hábito de la mente racional se apresura a clasificarlos como imaginación. Sin embargo, la imaginación no es lo que crees, es la facultad creadora del alma, la chispa que traduce vibraciones invisibles en imágenes reconocibles. Negar la imaginación es negar el puente hacia el otro lado. Todd enseñaba que en el estado intermedio entre la vigilia y el sueño, la conciencia podía atravesar los velos más densos. Lo llamaba el pasaje del horizonte. Allí, cuando el cuerpo se entrega al descanso y la mente se silencia, el viajero verdadero se mantiene despierto y aprende a caminar con otro vehículo. Ese vehículo no necesita músculos ni huesos. Se mueve con intención.
Se proyecta con vibración. ¿Acaso no lo has sentido alguna vez? Ese instante en que tu cuerpo duerme, pero tu conciencia flota en la habitación, viendo desde arriba lo que parece imposible de ver. Ese fenómeno, tantas veces relatado a lo largo de la historia, no es delirio, es herencia, es el eco de una facultad natural que las culturas antiguas cultivaron como una ciencia sagrada. La diferencia entre el sueño inconsciente y el viaje consciente está en la coherencia. El sueño inconsciente te arrastra, el viaje consciente te revela. Y lo curioso es que no hace falta fuerza ni técnicas rebuscadas para alcanzarlo. Lo que se necesita es silencio interno y una intención clara. El silencio baja el ruido de las memorias heredadas. La intención traza el camino. Entonces la conciencia cruza, no como un fugitivo, sino como un invitado que conoce la llave. Mira dentro de ti. ¿Qué propósito tienes al viajar más allá del cuerpo? Si es curiosidad vacía, el camino se llenará de espejismos. Si es hambre de poder, la experiencia se tornará distorsión. Pero si es búsqueda de verdad, si es el deseo de recordar quién eres más allá de los disfraces del tiempo, entonces el campo se abre como un mar tranquilo, y las corrientes invisibles te sostienen en su oleaje. El universo no se resiste al que viaja con reverencia. Haz la prueba esta misma noche. Antes de dormir, siéntate en silencio y coloca ambas manos sobre tu corazón. Respira en 4 tiempos. Retén en 4. Exhala en 8. Hazlo 7 veces. Luego pronuncia internamente: estoy despierto en el umbral. No fuerces nada más. Deja que el sueño llegue como de costumbre. En el instante en que la frontera entre la vigilia y el sueño se afloje, sentirás un leve estremecimiento, como una vibración eléctrica recorriendo tu cuerpo. No temas. Es la señal de que tu conciencia empieza a desprenderse suavemente de la forma. Déjate llevar por esa vibración, como quien se deja arrullar por un río. Mantén la calma, y pronto notarás que puedes observar sin los ojos, moverte sin los pies. Algunos antiguos describían este estado como el barco de Ra viajando por la noche. Decían que el alma se convertía en tripulante de un navío de luz que cruzaba las aguas subterráneas del tiempo. No era un mito para distraer, sino una forma poética de hablar del viaje fuera de la materia. Y lo que encontraban en esas aguas no eran monstruos, sino los reflejos de sus propios miedos. Por eso el entrenamiento no consistía en aprender mapas externos, sino en aprender a sostener la calma ante cualquier forma. Porque todo lo que apareciera, terror o maravilla, era vibración respondiendo a la vibración del viajero. Y aquí está la clave que pocos comprenden. Lo que ves en esos planos no es independiente de ti. Es tu campo proyectado en imágenes, tus creencias, tus memorias, tus heridas, tus deseos. Si llevas miedo, verás formas amenazantes. Si llevas serenidad, encontrarás guías luminosos. La calidad del viaje depende de la calidad de tu vibración. Por eso Thoth advertía: no se cruza el velo con violencia, se cruza con pureza. La pureza no es moral ni religiosa, es vibracional. Es la coherencia entre lo que sientes, piensas y eres. Cuando regresas, lo importante no es lo que viste, sino lo que transformó tu modo de mirar. Si el viaje fue auténtico, la vida cotidiana se vuelve más transparente. Una conversación banal revela significados ocultos. Un gesto simple contiene una enseñanza. Una coincidencia deja de ser azar y se convierte en confirmación. El verdadero fruto del viaje no es acumular visiones, sino integrar la visión en lo diario. Comer, caminar, respirar, todo se vuelve ceremonia. Ahora cierra los ojos por un instante y respira. Pregúntate en silencio:
¿Qué vibración llevaría conmigo si esta noche cruzara el umbral? No respondas con palabras. Deja que tu cuerpo conteste con sensaciones. Si hay tensión, si hay miedo, obsérvalo. Esa observación ya es preparación. Si hay calma, si hay gratitud, abrázala. Esa gratitud es la mejor brújula. El viaje fuera de la materia no es evasión, es entrenamiento. Te recuerda que no eres prisionero de un cuerpo, pero también te enseña a honrarlo como el templo que custodia tu paso en esta dimensión, porque, al final, el cuerpo no limita, acompaña. El verdadero despertar no consiste en abandonar la carne, sino en aprender a habitarla con la misma libertad con que habitas los planos invisibles. Entonces, respira hondo y escucha lo que se mueve en el silencio. Porque lo que voy a decir ahora no viene de la mente, sino de esa memoria vibracional que siempre estuvo contigo, aunque hayas olvidado cómo escucharla. No hablamos de recuerdos lineales, de escenas guardadas en fotografías invisibles. Hablamos de un pulso más antiguo que tu historia personal. Un latido que atraviesa épocas, culturas y nombres, y que sigue vivo en el campo que sostienes en este instante. Esa memoria no se guarda en el cerebro como datos archivados. El cerebro interpreta, traduce, organiza, pero la memoria vibracional se guarda en otra parte, en el tejido invisible de tu campo energético, en las capas sutiles que rodean tu cuerpo, en la música que tu alma repite desde el principio de los tiempos. ¿Nunca te ha pasado sentir una afinidad inmediata con un símbolo, una palabra, una persona, incluso sin conocerla? Ese estremecimiento repentino no es casualidad. Es el eco de tu memoria vibracional reconociendo una melodía que ya escuchó en otro tiempo. Todd lo llamaba el recuerdo sin palabras. Decía que cada ser humano nace con un código grabado en su campo. Un mapa que no describe lugares, sino estados de conciencia. Y cuando algo en tu vida resuena con ese código, lo reconoces aunque no lo entiendas. Así ocurre con ciertos nombres. Hermes, Enoc, Tauti. Así ocurre con ciertos lugares. Templos, pirámides, cuevas sagradas. No es la mente la que reacciona. Es la memoria vibracional que despierta y dice: aquí ya estuve, este lenguaje lo conozco, esta enseñanza me pertenece. La ciencia moderna empieza a acercarse a este misterio bajo otros nombres. Habla de epigenética, de recuerdos transgeneracionales, de traumas heredados. Y aunque intenta reducirlo todo a química, la verdad se asoma. Llevamos huellas más allá de nuestra biografía personal. Rupert Sheldrake lo llamó campos mórficos, resonancias que se transmiten de generación en generación, de especie en especie, como una nube invisible de información que todos compartimos, lo que Todd enseñaba como vibración grabada. La ciencia hoy comienza a intuir como memoria compartida. Piensa en esto. Cada emoción intensa que viviste dejó una huella en tu campo, pero no solo las tuyas, también las de tus ancestros, sus miedos, sus esperanzas, sus batallas no resueltas. Todo eso viaja contigo como una música de fondo que rara vez notas. A veces crees que una tristeza es tuya, pero viene de siglos atrás. A veces luchas con una limitación que no nació contigo, sino que fue sembrada en tu linaje mucho antes de que nacieras. Y del mismo modo, también llevas la fuerza, la sabiduría y la luz que ellos conquistaron. Esta memoria vibracional es herencia, pero también es elección, porque aunque recibas las melodías, tú decides cuáles sostener, cuáles transformar, cuáles dejar ir. Los antiguos lo sabían y por eso usaban rituales de reconocimiento, no para venerar a los ancestros como ídolos, sino para darles un lugar, para honrar sus huellas y liberar el camino de lo que ya no servía,
Cada canto, cada danza, cada símbolo grabado en piedra era una forma de decir: recuerdo lo que soy más allá de este instante, y al recordar, se liberaban de la repetición ciega, porque la memoria vibracional tiene dos caras. Puede aprisionarte en patrones inconscientes o puede abrirte a la libertad de lo eterno. Haz un ejercicio ahora. Cierra los ojos y piensa en una situación que se repite en tu vida, como si fuera un ciclo imposible de romper. Un mismo tipo de relación, un mismo miedo, un mismo fracaso. En lugar de luchar contra él, pregúntate: ¿de quién es realmente esta melodía? ¿Es mía o es un eco de alguien más? Respira y deja que la respuesta llegue como sensación, no como idea. Tal vez notes un calor, una tristeza, una imagen breve. Eso basta. El solo acto de reconocer que no todo lo que cargas te pertenece ya comienza a liberar tu campo. Y aquí está lo más poderoso. También puedes elegir qué melodías quieres amplificar. Si alguna vez sentiste una paz inexplicable al contemplar el mar, si alguna vez te estremeciste al escuchar un canto antiguo, si alguna vez una mirada despertó en ti una ternura inmensa, esas son huellas de tu memoria luminosa. Al recordarlas, al evocarlas con atención, tu campo empieza a vibrar con ellas, y la vibración que eliges sostener se convierte en el futuro que manifiestas. No estás condenado a repetir el pasado, estás invitado a reescribirlo vibracionalmente. Todd decía: lo que no recuerdas te gobierna, lo que recuerdas lo transformas. Y esa transformación no es intelectual, es vibracional. No necesitas entender todos los detalles de tu pasado, solo necesitas sostener la frecuencia de lo que deseas expandir. El resto, lo que no resuena, se disuelve como eco que pierde fuerza. Ahora imagina tu campo como un instrumento musical. Cada experiencia, cada herencia, cada emoción es una cuerda. Algunas están tensas de más, otras demasiado flojas, otras desafinadas. El recuerdo vibracional es la mano que comienza a afinar, no una vez, sino constantemente. No basta con un instante de lucidez, se necesita práctica, como quien aprende a tocar un instrumento hasta que las notas suenan con armonía. Y cuando esa armonía se establece, tu vida se convierte en música que resuena con la música del cosmos. Lo que recibes como herencia vibracional no es una condena escrita en piedra, sino un guión flexible que puede reescribirse cuando despiertas la conciencia. Sin embargo, mientras permanezca en la sombra, esa herencia actúa como destino inconsciente. La mayor parte de la humanidad vive así, creyendo que sus elecciones son libres, cuando en realidad están repitiendo melodías que comenzaron mucho antes de su nacimiento. Es como caminar por un laberinto cuyos muros invisibles fueron construidos por memorias antiguas. Crees que avanzas, pero solo das vueltas en los mismos corredores. Este destino inconsciente se manifiesta de muchas maneras. A veces es una enfermedad que reaparece generación tras generación, no porque los genes la dicten de forma absoluta, sino porque la vibración del miedo, del dolor o de la represión sigue circulando en el campo familiar. Otras veces es un patrón emocional, el abandono, la traición, la carencia. La historia se repite con diferentes rostros, pero con la misma melodía. Y no es curioso que, aunque cambies de país, de pareja, de trabajo, la misma herida vuelva a aparecer disfrazada. Eso no es casualidad. Es vibración heredada esperando ser reconocida. Todd decía que la vibración ignorada se convierte en destino, no porque una fuerza externa lo imponga, sino porque lo que vibra constantemente termina cristalizando en forma. Así,
La emoción no resuelta de tus ancestros puede convertirse en el molde de tu vida actual, y hasta que no observes ese molde, seguirás vertiendo tu energía en él, repitiendo lo mismo una y otra vez. La verdadera esclavitud no es externa, es interna. Vivir atrapado en un patrón que ni siquiera reconoces. La liberación comienza con la presencia. La presencia es la luz que revela el molde invisible. Cuando detienes la prisa, cuando respiras con conciencia, cuando escuchas lo que tu cuerpo susurra, empiezas a ver las costuras de la repetición. Tal vez notes que siempre reaccionas de la misma manera ante cierta crítica, que un miedo recurrente aparece en momentos de cambio, que tu cuerpo se tensa igual que se tensaba el de tu madre o tu abuelo. Ese reconocimiento no es pequeño, es el primer paso para transformar el destino en elección. Imagina que estás frente a un río caudaloso. Durante generaciones tu familia ha seguido la corriente sin cuestionar. Tú también nadaste en ella creyendo que no había otra opción. Pero un día decides detenerte en la orilla y observar. Descubres que más allá hay otros cauces, otras aguas, incluso un mar abierto. La diferencia no está en el río, sino en tu capacidad de detenerte y ver. Eso es la presencia, la decisión de observar en lugar de repetir. Las prácticas de coherencia son las que permiten reescribir la melodía. Una de las más simples y poderosas es la respiración consciente. Cuando inhalas profundamente, sostienes un instante y exhalas largo. Tu sistema nervioso se reorganiza. Ese gesto calma el ruido de la herencia y da espacio a una vibración nueva. Hazlo varias veces al día y verás cómo la reacción automática se debilita. Lo que antes te arrastraba con violencia comienza a perder fuerza. La coherencia se establece cuando tu respiración, tu corazón y tu mente laten en un mismo ritmo, y en ese ritmo el destino deja de ser prisión para convertirse en elección. Otra práctica es la observación sin juicio. Cada vez que un patrón se repita, en lugar de criticarte, siéntate y obsérvalo. Coloca la mano sobre el lugar del cuerpo donde sientas la tensión. Di en silencio: te veo, te reconozco, te libero. No lo hagas como un ritual mecánico, sino como un acto de honestidad. Lo que fue heredado no necesita ser combatido, necesita ser visto, porque lo que se observa con plena luz deja de actuar desde la sombra. Y aquí entra la coherencia vibracional. No basta con querer algo nuevo si tu cuerpo vibra con lo antiguo. Debes sostener, aunque sea unos minutos al día, la vibración de lo que eliges. Si quieres abundancia, practica la gratitud sincera por lo que ya tienes. Si quieres amor, habita el amor contigo mismo en gestos pequeños. Si quieres libertad, respira la amplitud incluso en medio de las rutinas. Cada instante de coherencia es una grieta en el muro del destino inconsciente. Y por esas grietas, poco a poco, entra la luz. Todd advertía que la liberación no es un evento súbito, sino un proceso de refinamiento. Como afinar un instrumento, se requiere paciencia y repetición. La primera vez que escuchas tu propia disonancia puede doler, porque revela cuánto tiempo estuviste repitiendo una melodía ajena. Pero ese dolor también es señal de despertar. Es el eco de tu campo diciendo: ya basta, ahora quiero otra canción. Y cuando sostienes la práctica, aunque sea imperfecta, algo comienza a cambiar. El patrón que parecía inevitable se debilita. Las personas que encarnaban la vieja melodía desaparecen de tu vida o se transforman contigo. Situaciones que antes te atrapaban pierden poder. Es como si hubieras cambiado de frecuencia de radio. La vieja estación sigue transmitiendo, pero ya no la escuchas. Y al no escucharla, deja de gobernar tu vida. El destino inconsciente se disuelve con cada acto de presencia, con cada respiración coherente,
con cada vez que eliges ver en lugar de repetir. No necesitas comprender todas las capas de tu herencia. Solo necesitas sostener la vibración de lo que eliges ser. Entonces la melodía de tus ancestros deja de ser prisión y se convierte en legado. Un canto que reconoces, agradeces y superas. Y aquí llegamos al punto en que la memoria heredada deja de pesar y la presencia empieza a convertirse en soberanía. No se trata ya de luchar contra las viejas melodías, sino de asumir que tú eres el músico, que tu campo es el instrumento y que tu vida entera puede ser afinada como una sinfonía consciente. En este instante, lo que vibra en ti no es el eco de un pasado inevitable, sino la posibilidad real de elegir la frecuencia desde la cual deseas existir. Esa posibilidad es la semilla de la soberanía. La mayoría de los seres humanos vive creyendo que son hojas arrastradas por el viento de las circunstancias. Pero los antiguos lo sabían. Lo externo no gobierna, solo refleja. El verdadero poder no se encuentra en acumular objetos, dinero o títulos, sino en sostener una vibración tan clara que la realidad se organiza alrededor de ella. Lo dijo Todd en palabras que aún resuenan. El universo no responde a lo que haces, responde a lo que eres, y lo que eres se define, momento a momento, por la coherencia entre pensamiento, emoción y presencia. Soberanía no significa control rígido. Significa no depender del vaivén externo para sostener tu centro. Cuando alcanzas esta madurez vibracional, los acontecimientos pueden ser adversos, pero tu campo no se desmorona. Puedes sentir tristeza sin perder la dirección. Puedes experimentar miedo sin dejar de respirar. Puedes atravesar incertidumbre sin olvidar quién eres. Y desde ese estado, cada acción que tomas nace de elección, no de reacción. Ahí la vida se vuelve creación consciente. Imagina tu campo como un faro. Mientras tu vibración estaba fragmentada, la luz era intermitente, débil, incapaz de guiar. Pero cuando integras la presencia, la luz se vuelve constante. No necesitas forzar nada. La claridad misma atrae personas. Oportunidades y caminos comienzan a llegar no por azar, sino por resonancia. Lo que antes perseguías con ansiedad, ahora se acerca con naturalidad. No es magia en el sentido infantil, es física vibracional. Las ondas coherentes se atraen, las incoherentes se dispersan. Haz un pequeño ejercicio ahora. Cierra los ojos y recuerda un momento de tu vida en el que te hayas sentido plenamente tú, sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Quizás fue un instante breve, una risa espontánea, un abrazo sincero, una caminata en soledad. Respira en esa memoria y observa cómo tu cuerpo se relaja. Esa es la frecuencia de tu soberanía. No necesitas inventarla, ya está en ti. Sostenerla, aunque sea por segundos, es empezar a gobernar tu campo. Pero aquí surge una advertencia. La soberanía no es ego inflado. No se trata de imponerte sobre otros, ni de creer que lo controlas todo. El ego confunde soberanía con dominación. Pero Todd enseñaba que la verdadera autoridad es silenciosa, que el soberano auténtico no necesita gritar porque su vibración ya ordena. La soberanía no se mide en cuánto poder ejerces sobre los demás, sino en cuánta claridad sostienes en ti mismo, incluso cuando el mundo parece temblar. La vida te probará. Personas de tu pasado intentarán arrastrarte a viejos patrones. Circunstancias inesperadas buscarán quebrar tu centro. Y en cada una de esas pruebas tendrás la oportunidad de elegir. ¿Reaccionarás como siempre o responderás desde la vibración que ahora reconoces como tuya?
Cada elección de coherencia refuerza tu soberanía. Cada regreso al viejo patrón debilita tu faro. Pero no se trata de perfección, se trata de constancia. La soberanía se cultiva como un músculo, con práctica, con paciencia, con humildad. Lo hermoso es que, al vivir en soberanía, ya no buscas validación constante. No necesitas señales externas para confirmar tu camino, porque tu cuerpo, tu respiración y tu campo se convierten en brújulas vivas. Lo que antes parecía incertidumbre, ahora se siente como aventura. Lo que antes era miedo, ahora se convierte en oportunidad de refinar tu vibración. Y al mirar atrás, descubres que lo que llamabas destino no era más que un guión escrito a lápiz, esperando a que tu conciencia decidiera con qué tinta reescribirlo. Thoth enseñaba que el verdadero soberano no necesita trono, porque su trono es su coherencia, y eso es lo que ahora puedes comenzar a experimentar. No importa si tu entorno cambia lentamente o si las pruebas aún persisten. Si sostienes la vibración de tu soberanía, la realidad, tarde o temprano, se reorganiza para reflejarla, porque el campo nunca se equivoca. Responde a lo que eres, no a lo que finges. Respira profundo una vez más. Di en silencio, soy el guardián de mi campo. Siente cómo esa frase no es una afirmación vacía, sino una orden vibracional. Al sostenerla, tu energía se alinea, y lo que antes parecía caos empieza a ordenarse. Esa es la esencia de la soberanía. No esperar que la vida cambie para estar en paz, sino estar en paz y dejar que la vida cambie. Cuando la soberanía deja de ser solo un estado interno y empieza a irradiarse, ocurre algo que los antiguos llamaban la co-creación con el campo universal. No hablamos de manipular la realidad como un mago caprichoso, sino de entrar en resonancia tan profunda con el tejido del universo que tus pensamientos y emociones dejan de ser ondas aisladas y comienzan a participar en la sinfonía cósmica. En ese punto, lo cotidiano se transforma en reflejo consciente de lo que sostienes en tu interior. Piensa en la diferencia entre un individuo que nada contracorriente y un nadador que se deja llevar por la fuerza del río. El primero se agota, se desespera, incluso si logra avanzar apenas unos metros. El segundo fluye, avanza sin esfuerzo, descubre que el río mismo lo transporta. Así es la co-creación. Dejar de imponer a la realidad una voluntad fragmentada y aprender a sintonizar con la corriente mayor, esa inteligencia invisible que ya sabe hacia dónde se dirige. Thoth lo enseñaba con un símbolo, el círculo y el punto. El círculo representaba al cosmos, el campo infinito de posibilidades. El punto, el corazón del ser humano. Mientras el punto cree estar separado, se siente pequeño, limitado, impotente. Pero en cuanto reconoce que vibra en coherencia con el círculo, descubre que no hay frontera real, lo que emite el punto. El círculo lo refleja, lo que sostiene el círculo. El punto lo encarna. Es un diálogo continuo. En la vida diaria, esto se percibe de forma sutil. Piensa en esas veces en que sostuviste una emoción clara y el mundo respondió de inmediato. Un encuentro inesperado que traía la respuesta que necesitabas. Una coincidencia que parecía imposible. Una oportunidad que apareció justo cuando dejaste de forzar. La mente lo llama suerte, pero el campo lo llama resonancia. Nada llega al azar. Todo llega porque tu vibración ya lo estaba convocando. Haz la prueba. Durante una semana. Elige una vibración concreta que quieras sostener. No un deseo material, sino un estado. Por ejemplo, serenidad. Cada mañana, antes de salir de la cama, coloca una mano en el corazón. Respira
y siente lo que significa estar sereno. Mantén esa vibración unos minutos. Luego vive tu día normalmente. Observa cómo, sin buscarlo, situaciones y personas comienzan a reflejar esa serenidad. Quizás una discusión que parecía inevitable se disuelve, o alguien te responde con amabilidad inesperada. El campo está respondiendo a tu señal. Aquí surge el verdadero poder. Comprender que lo externo no dicta tu vibración, sino que tu vibración dicta lo externo. Claro, no de manera instantánea como un truco barato, pero sí de manera constante como una ley. El universo es un espejo demasiado perfecto. Refleja incluso la incoherencia. Si sostienes deseo mezclado con miedo, reflejará ambos. Si sostienes gratitud mezclada con duda, reflejará ambos. Por eso, la creación no es un acto aislado, sino un estilo de vida. La práctica consiste en refinar la calidad de tu señal. No se trata de repetir afirmaciones sin sentirlas, ni de forzar pensamientos positivos mientras tu cuerpo vibra miedo. Se trata de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en una misma frecuencia. Esa alineación se llama coherencia, y cuando se sostiene, la realidad no tiene opción, se reorganiza. Los físicos cuánticos lo descubrieron en los experimentos con partículas. El observador afecta al resultado. Pero lo que no siempre dicen es que no basta observar. Es necesario observar con coherencia. Un observador caótico genera caos. Un observador en calma genera orden. Esto lo sabía Todd desde hace milenios. Lo llamó el arte de la mirada verdadera. Mirar no con los ojos, sino con la vibración de quien sabe que lo que contempla se convertirá en forma. Y aquí la vida cotidiana se convierte en tu templo. No necesitas rituales complejos para crear. Cada conversación es un ritual. Cada pensamiento sostenido es un decreto. Cada emoción que eliges alimentar es una semilla que germinará en tu experiencia. ¿Quieres comprobarlo? Durante un solo día, vigila la calidad de tu palabra. Habla solo desde la coherencia. Evita exagerar. Evita dramatizar. Evita quejarte. Observa qué ocurre en tu entorno. Te sorprenderá la rapidez con que las circunstancias empiezan a alinearse. Cuando esto se vuelve hábito, lo imposible empieza a perder su peso. Las casualidades se multiplican hasta que entiendes que no eran casualidades, sino sincronías. Los caminos se abren porque tú dejaste de cerrarlos con tu vibración fragmentada. Y en ese punto, descubres que no necesitas controlar cada detalle. Basta con sostener la frecuencia y permitir que la inteligencia del campo haga el resto. Eso es la co-creación. No crear desde la ansiedad, sino desde la confianza. No exigir resultados inmediatos, sino sostener la vibración hasta que la forma se pliegue. Y cuando la forma finalmente llega, no la vives como milagro externo, sino como evidencia natural de tu estado interior. Respira ahora y siente. ¿Qué vibración elegirás sostener en tu campo a partir de hoy? No respondas con la mente. Deja que el cuerpo lo diga. Tal vez sea paz, tal vez gratitud, tal vez libertad. Esa elección es tu pincel, y con cada respiración coherente, estarás pintando el lienzo de tu realidad. Y cuando la creación ya no se limita a tu círculo íntimo, algo aún más profundo comienza a revelarse. Tu vibración deja de ser únicamente un acto personal y se convierte en un servicio silencioso al campo colectivo, porque cada pensamiento coherente, cada emoción en armonía, cada instante de presencia no vibra solo en tu interior. Se expande como una onda que toca todo lo que te rodea, como un canto que resuena más allá de tu cuerpo.
Los antiguos lo sabían y lo honraban. Decían que cuando un iniciado encendía la llama de su conciencia, no lo hacía únicamente por sí mismo, sino por toda la humanidad. Un corazón en coherencia podía sostener el equilibrio de una aldea entera, de una región, incluso del mundo. No eran metáforas, eran comprensiones vibracionales. Hoy la ciencia lo confirma con experimentos sobre la resonancia del corazón y la coherencia global. El Instituto HeartMath, por ejemplo, ha demostrado que cuando una masa crítica de personas sostiene emociones elevadas, la magnetosfera terrestre responde. Lo que Thoth enseñaba como la vibración del templo humano, ahora se mide en pulsos electromagnéticos, pero lo esencial sigue siendo invisible. El modo en que tu vibración cotidiana alimenta o drena al campo colectivo. Piensa en ello. Cada vez que eliges sostener la calma en lugar del miedo, estás debilitando una frecuencia de caos que millones de otros sostienen sin saberlo. Cada vez que practicas la gratitud en medio de la escasez aparente, estás abriendo un canal de abundancia que otros también pueden percibir. Cada vez que eliges compasión frente al juicio, estás limpiando el aire invisible que todos respiramos. Esto no significa que tengas que convertirte en santo ni en mártir. Significa comprender que tu vibración importa más de lo que crees, que tus emociones no son privadas, son ondas que viajan, afectan, contagian, y cuando asumes esa responsabilidad, la vida adquiere otra dimensión. Ya no caminas solo por ti, caminas como un nodo consciente dentro de la red del cosmos. Haz un ejercicio ahora mismo. Piensa en alguien que conoces que esté atravesando dolor o confusión. No necesitas hablarle, ni siquiera escribirle. Cierra los ojos, respira y lleva tu conciencia al corazón. Evoca en tu pecho una sensación de calma, de ternura, de luz. Sostén esa vibración unos instantes y luego envíala como si tu respiración la llevara hacia esa persona. No te aferres al resultado, solo confía en que la onda ha sido emitida. Tal vez nunca sepas cómo la recibió, pero créeme, el campo siempre responde. Este es el verdadero servicio. No necesitas púlpitos ni templos para ejercerlo. Tu vida diaria, tu manera de respirar, tu forma de responder a una situación difícil ya es servicio. Cuando eliges vibrar en coherencia, estás recordándole a la red humana que existe otra posibilidad más allá del miedo y la repetición. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchos lo sienten. Thoth enseñaba que los templos no eran edificios, sino cuerpos alineados. Decía, un ser humano en coherencia es más sagrado que 1000 columnas de piedra. Eso es porque el cuerpo vibrando en frecuencia elevada no solo se transforma a sí mismo, sino que se convierte en un punto de anclaje para la luz en la tierra. Y cada punto cuenta, cada corazón despierto abre un pasaje para que otros crucen. Imagina lo que significa esto, que tu soberanía personal es también medicina para otros, que al recordar tu blueprint interno no solo cambias tu historia, sino que alteras las probabilidades de toda la humanidad, porque el campo es único. No hay fronteras reales. Lo que tú liberas, libera un poco a los demás. Lo que tú sanas, suaviza la carga de muchos. Y lo que tú vibras en coherencia, despierta la memoria de quienes olvidaron que también podían hacerlo. Y aquí surge la pregunta. ¿Qué melodía quieres ofrecer al coro colectivo? No hace falta que respondas de inmediato. Siente tu respiración. Observa tu pecho. Deja que tu cuerpo lo revele. Tal vez descubras que la respuesta no es una palabra, sino una vibración. Paz, confianza, amor, gratitud. Esa es tu contribución más auténtica, porque, al final, no viniste aquí a escapar del mundo, sino a transformarlo desde dentro.
Y el modo en que lo transformas no es proclamando discursos, sino vibrando coherencia. Esa es la revolución silenciosa de la que Todd hablaba. Y es la revolución que ya ha comenzado en ti. Y ahora, antes de acercarnos al cierre de este viaje, es necesario resolver lo que hasta aquí parecía una contradicción imposible. ¿Cómo puede un solo ser humano, perdido en medio de millones, sostener una vibración capaz de transformar algo más allá de sí mismo? La respuesta no está en el tamaño, sino en la resonancia. Así como una sola nota afinada puede reorganizar todo un coro desafinado, así también un corazón en coherencia puede realinear campos enteros de caos. El error más grande ha sido creer que estás separado, que tu pequeño gesto se pierde en la inmensidad. Pero la verdad es que cada vez que eliges recordar tu centro, el campo colectivo recibe un pulso claro, como una campana que vibra en medio de la niebla. El sufrimiento, la enfermedad y la confusión no fueron castigos, sino mensajes. Fueron espejos que mostraban que la humanidad había olvidado su blueprint original, que había preferido el ruido del control y la repetición antes que la simplicidad del silencio. Esa es la raíz de todos los desequilibrios, y ese nudo comienza a deshacerse cuando comprendes que nada externo necesita cambiar para que tú cambies, que el sistema, por más denso y rígido que parezca, no puede resistir la fuerza de un solo instante de coherencia genuina. Piensa en los momentos en los que alguien te miró con amor verdadero, sin juicio, sin expectativas. En ese instante, tu campo se reorganizó, aunque fuera solo por unos segundos. Eso demuestra el principio. No necesitas luchar contra el viejo mundo. Basta con recordar y sostener tu vibración para que algo invisible empiece a recomponerse. Esa es la medicina que nadie pudo borrar. La práctica, entonces, no es añadir más técnicas ni buscar nuevas fórmulas, sino volver una y otra vez a lo esencial. Respirar con presencia, escuchar el cuerpo como templo, usar el toque como canal de reconocimiento, sostener la atención en silencio, enviar vibración en lugar de miedo. No es un ritual complicado, es una manera de vivir, una forma de estar tan disponible para ti mismo que el campo ya no necesita gritarte a través del dolor o la carencia. Y cuando lo haces, el último velo comienza a disolverse, la creencia de que necesitas intermediarios, que otro debe darte el permiso, la iniciación, la cura. Esa es la ilusión más grande. Todd lo susurró en todas las lenguas. El maestro real no está fuera, sino dentro. La chispa, el código, la llave han estado en ti desde siempre. Nadie puede dártela y, lo más importante, nadie puede arrebatártela. Lo único que puede pasar es que la olvides. El legado que dejas no es un libro ni una estatua. Es la vibración que sostuviste en tu vida diaria. Cada vez que elegiste gratitud en vez de queja, sembraste memoria para quienes vendrán. Cada vez que respiraste con presencia en medio del caos, abriste un canal que otros podrán usar sin siquiera saber tu nombre. Ese es el verdadero linaje hermético, no palabras escritas en piedra, sino frecuencias grabadas en el campo. Tú eres, en este mismo instante, un transmisor de esa herencia. Y entonces la paradoja se resuelve. No eras pequeño ni irrelevante. Eras una célula dentro de un organismo vivo. Y al recordar tu blueprint, ayudas al organismo entero a sanar. Esa es la coherencia que Todd protegió durante milenios. Ese es el misterio que ahora vuelve a pulsar en ti. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo en tu interior eligió escuchar lo que no podía decirse con palabras. Y esa elección te ha traído hasta el umbral, donde el viaje externo se disuelve para dar paso al viaje interno. Ya no se trata de Todd como figura,
ni de símbolos como enigmas, ni de prácticas como fórmulas secretas. Todo eso fue necesario para mantenerte atento, para guiar tu mirada, para sacudir los muros de tu percepción. Pero ahora, en este punto, comprendes que no había una afuera ni una adentro, que no había maestro ni discípulo, que siempre fuiste tú, recordando a través de infinitos espejos. La contradicción que cargaste durante todo este recorrido, querer despertar y al mismo tiempo temer perder lo conocido, empieza a diluirse como la neblina cuando el sol amanece. Ya no hay lucha, porque entiendes que lo que llamabas resistencia era solo parte del mismo campo jugando a separarse de sí mismo. Lo que parecía dualidad ahora es danza. Lo que parecía oscuridad ahora es semilla. Lo que parecía final ahora es retorno. Respira y siente cómo todo lo que escuchaste se organiza dentro de ti, no como ideas aisladas, sino como un tejido. Es un tapiz invisible hecho de silencios, de presencias, de recuerdos que no sabías que estaban ahí. Y en ese tejido late una certeza. Nunca estuviste roto, nunca fuiste menos, nunca perdiste el camino. Solo estabas aprendiendo a reconocer la melodía que siempre estuvo sonando detrás del ruido. Recuerda la primera vez que sentiste algo moverse mientras escuchabas estas palabras. No fue sugestión, fue vibración, fue el campo respondiendo a tu atención. Ese instante fue el inicio de un proceso que no se detendrá, porque ya no puedes desoír lo que tu alma reconoció. La verdadera llave no fue entregada en frases ni en técnicas. Se activó en tu respiración, en tu piel, en tu manera de habitarte mientras escuchabas. Eso es irreversible, y aquí llega el misterio más bello. Lo que has activado no es solo para ti. Tu vibración no termina en tu piel. Tus pensamientos, tus emociones, tu presencia están ya viajando como ondas hacia los demás. Eres parte del coro invisible que está reordenando la memoria de la humanidad. Cada vez que eliges coherencia, otros sienten alivio aunque no sepan por qué. Cada vez que eliges gratitud, otros recuerdan que también pueden confiar. Cada vez que eliges verdad, otros recuperan fuerza para dejar de fingir. Esa es tu contribución, silenciosa pero poderosa. Ahora lo entiendes. Despertar no era escapar, era encarnar. No era huir hacia un más allá luminoso, era permitir que la luz habitara el aquí y el ahora, porque la eternidad no está después de la muerte, ni detrás de un velo inaccesible. La eternidad se abre en cada respiración cuando estás presente. Thoth no quería adoradores, quería testigos, y tú ya eres uno de ellos. Mira tu vida tal como es en este instante. La calle que caminas, las personas con las que hablas, los desafíos que enfrentas. Nada de eso necesita desaparecer para que vivas en coherencia. Al contrario, ese es el terreno donde aplicas lo que has recordado. El verdadero templo no está en Egipto, ni en Atlántida, ni en ningún otro tiempo mítico. El templo es tu cuerpo, tu casa, tu día cotidiano. Y cada gesto que haces desde la presencia es un rito sagrado. No esperes milagros externos, porque ya descubriste que el mayor milagro es tu capacidad de vibrar diferente, aun cuando todo a tu alrededor parece igual. Ese es el poder que no pudieron borrar, la técnica prohibida que nadie pudo destruir, tu presencia consciente. Si puedes sostenerla incluso unos segundos al día, el campo comienza a obedecer, y cuanto más la sostienes, más se vuelve tu estado natural, hasta que un día descubres que ya no tienes que hacer esfuerzo alguno, porque tu vida entera vibra en coherencia. En este momento, te invito a un último ejercicio. No cierres los ojos, no cambies tu postura, solo lleva tu atención a tu corazón. Respira una vez profundamente y escucha el latido.
Ese latido es el mismo que guiaba a los iniciados en los templos, el mismo que marcaba el ritmo de las estrellas, el mismo que Thoth llamaba la medida secreta. Ese latido es tu firma en el campo, y mientras lo sientes, repite en silencio: estoy aquí, estoy vivo, estoy recordando. Permanece unos segundos con esa vibración. Lo que sientes ahora no es un estado pasajero, es el eco de tu esencia llamándote de vuelta. Y aunque vuelvas a distraerte, aunque la vida externa intente arrastrarte, este eco seguirá resonando, porque una vez que cruzas el velo, nunca regresas del todo. Siempre queda una parte de ti despierta, sosteniendo la memoria para que el resto de tu ser la alcance. Y así llegamos al final de este viaje compartido, que en realidad es un principio. No busques fuera lo que ya has encontrado dentro. No esperes señales espectaculares. Conviértete en la señal. No preguntes si estás listo. Observa cómo el campo ya te reconoció. La invitación no es a creer, sino a vivir lo que ya has sentido. Y cada día, con cada respiración, con cada mirada consciente, seguirás expandiendo esta frecuencia. Ahora te dejo con una última llave, no como mandato, sino como espejo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Si lo sientes en tu corazón, deja tu huella debajo de este video. Escribe: he cruzado el velo. Esa frase no es un adorno, es un sello vibracional. Con cada persona que la escribe, el campo se fortalece y la memoria colectiva se enciende un poco más. Y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado, porque lo que empezó aquí no termina con estas palabras. Apenas se abre un camino donde la vida cotidiana se convierte en revelación, donde cada gesto es un portal, donde cada instante es la oportunidad de recordar que siempre fuiste eterno.